Greta Molthaus, 20 de septiembre de 1952. Notas sobre el significado de la fe. Introducción de trabajo. Por el momento retornaremos a la necesidad del pensar psicológico en el trabajo para diferenciarlo del pensar sensual. Esta idea, brevemente expresada, es que nadie puede desarrollarse internamente mediante el pensar sensual. El tipo de pensamiento basado solamente en los sentidos, aunque lógico, nos lleva solo hasta aquí. No abre ni tampoco puede abrir la mente interior. Solo lo puede hacer el pensar psicológico. A este respecto tenemos en primer lugar la escala que el trabajo da sobre los niveles de pensamiento. Mente superior, pensar psicológico, pensar lógico, pensar sensible, pensar formatorio, pensar alógico, superstición. Les recordaré que nos dijeron que a menos de creer en la existencia de una mente superior no podremos asimilar el trabajo, esto es, recibirlo hasta que llegue a formar parte de nosotros y así sufrir su influencia. La habilidad necesaria para alcanzar el nivel del pensar psicológico depende de nuestra convicción de la existencia de la mente superior. Sin pensar psicológico no podemos ponernos en contacto con los centros superiores. En segundo lugar, tenemos las tres divisiones primarias del centro intelectual y del centro emocional, que se denominan la parte motora, la parte emocional y la parte intelectual. Me ocuparé del centro intelectual y llamaré parte motora a la sede de la mente exterior o externa, parte emocional a la sede de la mente media o intermedia y parte intelectual a la sede de la interior o interna. Esta última mente está vuelta hacia los centros superiores. El pensar sensual no la puede abrir. Solo el pensar psicológico puede abrir la mente interior. Pues bien, reparen en los puntos de contacto entre lo que se dijo más arriba y lo que sigue, que fue extraído de un capítulo del libro que escribíamos, llamado provisionalmente de Mark. La fe. La palabra traducida por fe, pistis, en el Nuevo Testamento significa más que creencia. Significa otra clase de pensar. Tomemos un ejemplo de los Evangelios. En Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 8, 11 y 12, se dice: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: Porque pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este incidente está claro que los discípulos entendieron algo que dijo Cristo en su significado sensual, esto es, según el sentido literal de las palabras. Cristo les dijo que eso era señal de que tenían poca fe. No es una cuestión de creencia. Creían grandemente en el Cristo visible. Sin embargo, tenían poca fe. ¿Qué significa esto? Significa que la fe es algo más que la creencia. En este caso, la fe significa entender en otro nivel que el nivel literal. El entender sensual no puede ponerse en contacto con los significados contenidos en la enseñanza de Cristo. No se refería a la levadura literal sino a la psicológica. Cristo no estaba hablando sensualmente sino psicológicamente. Sus palabras no tenían ningún sentido literal sino solo un significado psicológico. La levadura a la que se refiere no es levadura literal ni el pan literal sino la falsedad que contamina el bien. Los saduceos y los fariseos siempre están dentro de nosotros. Los saduceos se pueden comparar con los científicos de hoy en día. No creían en ninguna vida después de la muerte. Esta es su levadura de falsedad.
Los fariseos pueden compararse a las gentes que están en las apariencias, para quienes, para así decirlo, lo importante es ir a la iglesia los domingos para ser vistos por los hombres. Esa es su levadura. Fueron estigmatizados como hipócritas, sin creencia interior. Ahora bien, Cristo relaciona aquí la falta de entendimiento psicológico de los discípulos y la consiguiente inhabilidad de ver lo que quería decir la escasez de fe. En otras palabras, Cristo relaciona la capacidad del entender psicológico con la posesión de la fe, y el entender sensual con la escasez de fe, o todavía con la ceguera con la completa ausencia de fe y la muerte interior. La fe es necesaria para abrir una parte de la mente que los sentidos no abren. Ocupémonos ahora de otros pasajes que se refieren a la fe y sus elevados significados. Muchos habrán creído en Cristo como un hacedor de milagros visible. Creían a través de lo que veían, a través de la evidencia de los sentidos. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es llamada la convicción de lo que no vemos. Ahora bien, es la fe firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No es solo la convicción de cosas que no vemos, sino que es una base o plano desde el cual se puede alcanzar otro mundo de relaciones y valores, uno que está por encima del mundo que vemos y es su causa. Por eso el desconocido autor de los Hebreos prosigue de esta guisa. Por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. El autor prosigue escribiendo de qué modo, mediante la posesión de la fe, ciertas cosas han sido hechas. Ahora bien, aunque sea tal vez cierto que en ningún lugar de las Escrituras la fe se define exactamente, sino sobre todo sus efectos, se dicen ciertas cosas acerca de ella, tal como más arriba, para demostrar que tiene que ver con una percepción interior de escala. Si la fe hace que un hombre perciba en su mente que un mundo, invisible a los sentidos, está por encima del mundo visible y es su causa, luego percibe las cosas en escala, esto es, en función de niveles superiores e inferiores. Cuando el centurión dijo que era hombre puesto bajo autoridad y tenía soldados bajo sus órdenes, y agregó que debía ocurrir lo mismo con Cristo, hablaba en función de escala, quería decir que Cristo solo tenía que dar la orden y su siervo enfermo se sanaría. Al oírlo, Cristo exclamó que nunca había encontrado a alguien que entendiese mejor lo que significaba la fe. Se dice que un centurión envió mensajeros a Cristo para pedirle que sanase a su siervo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 10. Retornando a los Hebreos, el autor prosigue diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es imposible sin la base o cimiento de la fe, la cual hace que le sea posible al hombre pensar más allá de la evidencia de sus sentidos y darse cuenta de la existencia de una escala invisible y entender el significado psicológico. Entender la escala quiere decir entender que hay diferentes niveles de significado. El significado literal es una cosa, el significado psicológico espiritual es otra, aunque se empleen las mismas palabras. Por ejemplo, vimos que la palabra levadura empleada en el incidente que citamos, señalaba dos niveles de significado.
Los discípulos le entendieron en el nivel más bajo y se les dijo que esto era así porque su fe era poca. Su pensar era sensual. Les costaba pensar de una nueva manera y en otro nivel. Y su pensar psicológico era tan débil porque se apoyaba en los sentidos y no en la fe. Así, sentidos y fe describen dos maneras de pensar, no opuestas, ni antagónicas, sino en dos niveles diferentes. Porque sin la percepción de escala y niveles, las cosas se vuelven opuestas cuando no lo son en realidad, y la mente del hombre se cinde en una cosa u otra, lo cual conduce a inacabables confusiones y discordias mentales y desdichas. El autor prosigue diciendo que es preciso que quien se acerque a Dios, crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Es aparente que si tras todas las cosas hay escala, si orden es escala, y si establecer un orden es establecer una escala, luego deben existir lo superior y lo inferior. Para todas las cosas debe de haber un arriba y un abajo. Un hombre que no puede percibir la escala, sea esta visible o invisible como lo hizo el centurión por medio de su comprensión psicológica que provenía de su gran fe, estará cerrado a las intuiciones que solo la fe deja penetrar en toda mente que antes había estado dormida en los sentidos y en el limitado mundo que éstos revelan. Nota. 1. Según el diagrama de trabajo, hay una mente exterior, una mente media y una interior. Se les puede dar el nombre que se quiera. Solo la mente exterior está vinculada a los sentidos y la mente interior a los centros superiores y a su modo de pensar. 2. La mente interior no puede ser abierta por el amor propio porque entonces un hombre solo piensa en sí mismo y en todas las cosas solo se ve a sí mismo y a nada superior a él. 3. Si la mente interior no está abierta, el hombre solo vive en la exterioridad y solo tiene los sentidos y el pensar sensual como cimiento de su comprensión. No tiene poder de pensar psicológico, o al menos muy poco, porque no está en contacto con los centros superiores.